ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Somos iguales, somos diferentes. Somos 19 millones de temas por conversar. Somos País ADN, con Aldo Schiapacase y Piedad Vergara. ¿Estamos ya en un veranito de San Juan, crees tú? No, para ti no, en realidad. ¿Por el calor? Sí, o sea, no sé si calor, pero se supone que por la fiesta de San Juan y todas esas cosas, es que ha estado muy helado, pero hoy día no estaba tan frío, tengo la sensación yo, por lo menos aquí en la región metropolitana. ¿Tú? Estoy tiritando. ¿Estás tiritando? Sí. Quien se está muriendo de calor en estos minutos es Rodrigo Pérez de Arce, que está furioso con la estafa que le hicieron al irse a vivir a Birmingham. ¿Y está con cuánto proyectado esta semana, Rodrigo? ¿30 grados? O más. No, entre 30 y 35. Estafado. Depende del día. Estafado. Completamente sí. Estafado. Absolutamente estafado. No, y si hay algo que los ingleses no aguantan es el calor, ¿eh? No, y nada está preparado. Nada está preparado para que haga calor. No hay aire acondicionado, no hay helados, como que no hay nada, ¿no? No tienen no hay grifos para abrir en la calle. No hay heladería. Bromas, no abran los grifos. No hay heladería. Bueno, pero no. Oye, pero ándate a Madrid. Muy caluroso. Ándate a Madrid. Está lloviendo en estos momentos en Madrid. 26 grados. 26 grados. Oh. Sí, lloviendo en Madrid con 26 grados. Y las casas inglesas están hechas para retener el calor. Por lo tanto, sí, no hay manera. Sí. Es doble no hay vidrio, cómo. es doble puerta, es doble todo, ¿no? Sí, no, es bien desagradable, pero además uno está acostumbrado a que haga calor durante el día, concentrado entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. Aquí se mueve mucho, hace mucho calor hasta muy tarde. O sea, ayer hacían 31 a las 9 de la noche, entonces ya como que... No te estafaron. Eso es Caribe. No quieren más guerra. No, sí, pues eso es estafa. Es que ayer Rodrigo estaba muy, muy molesto por esta situación y me acordaba de que aquí nosotros estamos sufriendo con el frío y él se está muriendo de calor. Además con el pequeño en la casa. Porque además es que eso es lo otro, como nada está preparado para el calor, los colegios cierran antes, las universidades funcionan a media máquina, entonces de verdad es un descalabro como generalizado. Hay gente que está mal en estos momentos y Rodrigo Pérez de Arce. Yo estoy muy molesto. Sí. Por si no se ha notado. Por si no se ha notado, no, y de todo lo que tenemos que hablar hoy día. Además, estamos con Rodrigo Pérez de Arce, ya lo escuchaban, abogado y magíster en Sociología de la Universidad Católica, investigador del Faro UDD y del IES. Bienvenido, Rodrigo, gracias por hacerte el ánimo y el espacio de estar con nosotros hoy día. Estamos con Tomás Leighton, director ejecutivo de Rumbo Colectivo. Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias por invitarme. Y con Ana Luz Durán, doctora en Derecho y Ciencia Política, directora ejecutiva de Asuntos Internacionales de la Universidad San Sebastián y consejera del Consejo Nacional de Educación, que andaba de vacaciones, hace tiempo que no la teníamos por estos lados. Bienvenida, Ana Luz, qué rico tenerte de vuelta. Así, aterricé del calor europeo en este frío Santiago. Yo encuentro que está algo mejor. Algo. La revisamos por si traía una mordida de Drácula. Ah, bueno, también. ¿Así? ¿Dónde estuviste? Estuve en los Cárpatos. Estuve en Rumanía, fui al castillo de Drácula, que muy entretenido. Visité toda la zona de Transilvania y mi destino final fue el Mar Negro, que es realmente alucinante, muy bonito. Un destino que uno no pensaría mucho. Buen sí, viaje. yo creo que todo lo que es la zona de los Cárpatos y la zona de los Balcanes es una zona que estoy hace un par de años visitando de a poquito y la verdad es que es bien interesante porque provienen del Imperio Otomano, ¿no? Entonces hubo imperio, después hubo reyes y hay universidades muy prestigiosas en el mundo también, en cada uno de estos países que tienen, no sé, 400 años o más, y es una cultura muy rica que muchas veces uno desconoce. Muy, muy interesante. Dato cultural. Dato cultural viajero, muy bien. Y basta de agradecer la invitación, Tomás, porque tú ya eres panelista estable de este programa. No, pero... Tu obligación es venir. Es agradecido. Nunca hay que dar por sentado nada, Aldo. No, por favor. Partamos con los temas que están sobre la mesa y fundamentalmente, Ana Luz, con la decisión del Tribunal Constitucional sobre una ley que se esperó durante mucho tiempo, que generó mucha polémica y que en definitiva
va a haber eliminados 4 de sus artículos, fundamentalmente aquel que permitía la revisión de las mochilas en los colegios, ¿no? Sí, de escuelas protegidas. Sí. A ver, lo primero que quiero, aquí cuando pasan cosas como que todos alzan la voz y nos ponemos un poco nerviosos y reclamamos ciertas medidas. Quiero recordar que este proyecto de ley cuando surgió, y así está en su mensaje, quería dar una respuesta directa a hechos de violencia escolar. Y tenía 2 objetivos claros, que era fortalecer la seguridad y entregar nuevas herramientas y atribuciones a los establecimientos educacionales. Y quiero partir destacando 2 cosas que sí quedaron y que han pasado un poco desapercibidas. Una que para mí es central, que tiene que ver con la protección a los profesores. Y eso creo que hay que destacarlo porque los profesores, profesoras y educadoras y asistentes de la educación son los que están en el día a día en los colegios, y por lo tanto esa norma me parece que al permanecer protege y ayuda en esa medida. Y lo segundo que me parece muy importante, que también ha pasado bien desapercibido, como para darle un poquito más de contexto a esto, tiene que ver con el tema de la Superintendencia de Educación, que son las denuncias en la superintendencia, porque hasta el momento como que la superintendencia actuaba aplicando sanciones, supervisando, pero hoy día se le permite acompañar en la resolución del conflicto al interior de los establecimientos educacionales. Entonces, quería partir con estos 2 temas que me parecen fundamentales, porque a veces nos olvidamos que hemos tenido profesores que han estado amarrados a la silla, profesores que han golpeado, violencia con armas. Entonces, como que nos olvidamos un poco de las graves situaciones que pasan y de repente terminamos en una discusión de un gallito que es como que si quedó o no quedó aprobado en el Tribunal Constitucional. O sea, aquí la ley se aplica y el Tribunal Constitucional hizo lo que tenía que hacer y es correcto, y eso se respetará. Pero no nos olvidemos que tenemos que generar ciertos instrumentos para un problema que no está solucionado. A lo mejor esta no es la única solución, y yo eso lo comparto, porque hay medidas que tienen que ver con otros factores protectores que debiesen ir a la par. Pero si nos quedamos inmovilizados y no avanzamos para ninguna parte, esto va a seguir siendo un problema. Y aquí quiero decir que siempre ha habido una tensión, hay como 2 miradas, una que es como esta lógica más proteccionista o de generar medidas de protección que incluyan sanciones disciplinarias graves, y otra que pone más el acento en que nosotros deberíamos enfocarnos en fortalecer la línea de los aprendizajes, que si nosotros ponemos altas exigencias y nos concentramos en la enseñanza, en la calidad de la formación, naturalmente el establecimiento educacional se va a orientar hacia allá y las situaciones de problemas de convivencia van a desaparecer. Creo que en nuestro país no es ni lo uno ni lo otro, ¿eh? Y yo creo que tenemos que tener una mirada mixta al respecto y salir de esta mirada estrecha en que nos damos como por victorias de un lado y del otro, de que el tribunal aprobó o no aprobó determinadas medidas. Eso me parece pésimo. O sea, eso nos hace perder el foco de lo que está al final del camino. O sea, a mí me gustaría saber qué es lo que están opinando los profesores y las profesoras respecto a esta medida que sí quedó, y qué les parece respecto a las medidas que no quedaron, aquellos establecimientos que han visto afectados gravemente la convivencia. Entonces, creo que es un avance. Creo también hay temas que si bien se mantiene la norma de la no identificación, o sea, que no puedes andar tapado, eso yo creo que ayuda. Creo que son medidas y si bien no hay medidas probablemente que yo no compartía, pero creo que se ha dado un paso adelante y creo que este es un camino que no termina acá. Creo que tiene que haber otro proyecto de ley que fortalezca las capacidades de los establecimientos. El mayor problema que tienen los colegios hoy día es la alta cantidad de burocracia que tienen. Entonces, si estamos preocupados del papeleo, efectivamente nunca nos vamos a poder concentrar ni en la convivencia ni en la calidad de la educación. Tomás Leighton. A ver, nosotros desde Rombo Colectivo hicimos valer, de hecho, nuestro derecho de asistir a las audiencias públicas del Tribunal Constitucional previo a la decisión que el tribunal toma. Hay una instancia en la cual la sociedad civil, el mundo académico, distintas organizaciones pueden presentar sus argumentos para respaldar los requerimientos o rechazar y repudiar los requerimientos que se presentan ante ese tribunal para que ese tribunal finalmente decida, ¿cierto? Y
una de las cuestiones que a nosotros nos deja conformes es que al menos algunos puntos fueron acogidos. Y en particular, había una parte de esta ley que era inhabilitar a aquellos estudiantes que tuviesen este tipo de conflictos de estudiar con gratuidad, por ejemplo. Lo que nosotros argumentamos, ¿cierto?, que esa es una medida que infringía la igualdad ante la ley, toda vez que recaía solamente en esos estudiantes que dependen de la gratuidad, un 60% más vulnerable. ¿Qué pasa con quienes no dependen de la gratuidad y cometen actos ilícitos, conflictivos y no deseables, ¿cierto? Para la Era lo que se convivencia. mencionaba con el registro de vándalos, ¿no? Es que es un patrón, pues. Entonces, nosotros sosteníamos que eso infringía la igualdad ante la ley y además contradecía otro deber que tiene nuestro Estado consagrado en una ley, en la ley 21.527, que es el deber del Estado con la reinserción, ¿cierto?, de las personas que cometen delitos, ¿cierto? Esto contravenía. Entonces, nosotros fuimos a argumentar eso al tribunal y el tribunal lo acogió. Entonces, yo estoy de acuerdo de que esta ley tiene otros aspectos en los cuales no había reserva de constitucionalidad y que avanzaron, y que además estoy de acuerdo que se necesitan más leyes. Nosotros tenemos una concepción de que aquí un problema de fondo es tratar de ponernos más en los zapatos de las comunidades que están dentro del establecimiento educativo, que tiene que finalmente lidiar en el día a día con todo este tipo de cuestiones. Entonces, seguramente se necesitan más medidas, pero también es bueno que se haya realizado este trámite, o sea, este momento constitucional que nos permite también presentar reparos ante cuestiones que para nosotros eran evidentes, que los diputados también lo dijeron, los senadores también lo dijeron, pero finalmente el gobierno quiso avanzar igual. Y ahí, como también se señalaba que es como un patrón compartido con lo de vándalo, ahí uno se pregunta en realidad qué está en juego, si el gobierno está jugándose cómo termina la política pública o en realidad está extremando todo lo que puede meter dentro de los proyectos de ley y aprobarlos a mata caballo, aunque se caigan después en el TC, para dejar instaladas las ideas. Como que eso es lo que yo creo que el gobierno está haciendo. Rodrigo Pérez de Arce. Sí, a ver, yo me quiero meter a este tema desde un lado un poco distinto que el jurídico constitucional. Primero, un elemento de contexto. Este fue un proyecto de ley que se presentó a principios de abril de este año y se tramitó muy rápido. O sea, salió a principios de junio y de ahí va al Tribunal Constitucional. Entonces también esa tramitación rápida en 2 meses para un tema tan sensible, movido por hechos que creo nos indignan a todos, ¿verdad?, respecto de violencia en establecimientos educacionales, se aprobó muy rápidamente y por lo mismo creo que hubieron defectos importantes, reproches de constitucionalidad, como se llaman. Y esos errores de técnica creo que tienen que hacer pensar al Ejecutivo respecto de los proyectos que está presentando, respecto de cuánta celeridad y cuánta cautela justamente para tener éxito en sus propósitos, ¿verdad? Entonces ahí eso creo un llamado de atención, sobre todo en tiempos en que se están presentando iniciativas o se están discutiendo iniciativas que pueden tener impacto en muchos ámbitos. El registro único de incivilidades y actos vandálicos es uno, otro el proyecto de mega reforma, reconstrucción nacional. Y van a tener que tener mucho cuidado con eso y a mí me parecería bien lamentable que un gobierno que en teoría se preparó por mucho tiempo tenga ripios técnicos de tal entidad que no permitan que su agenda avance. Lo otro que es importante es que todavía no tenemos sentencias, solo tenemos un comunicado de prensa del TC que nos dice cuáles son los artículos que están objetados y vamos a tener que ver bien el detalle de la fundamentación de la sentencia, qué ministros y ministras votaron, en qué sentido, cuáles fueron los reproches que se hacen en específico, para ver si es que hay una salida. Justamente yo coincido con Ana Luz, aquí hay que hacer algo, hay que tomar medidas, hay que
resguardar a los profesores, profesoras, los ambientes educativos en general, ¿verdad? Y hay que hacerlo de acuerdo a la Constitución, y eso creo que va a ser bien relevante para tener un juicio sobre eso. Y finalmente un punto quizás más de contexto, me parece interesante y en un sentido positivo que el Tribunal Constitucional esté operando como un árbitro de constitucionalidad para todos los actores. Es decir, como ejerciendo bien su rol, digamos, o como corresponde. Claro, o sea, que se pueda recurrir tanto desde la izquierda como desde la derecha al Tribunal Constitucional, y que el Tribunal Constitucional, digamos, se impone por la solidez de su argumentación y no por la tendencia política de sus ministros y ministras. Y eso me parece que, digamos, en un país que viene de movimientos constitucionales importantes, es un signo positivo dentro de un escenario político que a veces no da para estar tan optimista. Oye, Ana Luz. A ver, una cosa que quería decir que lo que se acaba de plantear es que tenemos que ver efectivamente cuál va a ser la sentencia completa que dé el Tribunal Constitucional, porque eso también va a marcar una cancha respecto al alcance que puede tener para otros proyectos de ley que sean impulsados por el gobierno, que impliquen la restricción de acceso a ciertos beneficios sociales. Yo creo que eso va a marcar un poco la pauta de los proyectos que van a venir para los próximos años, porque efectivamente el Tribunal Constitucional está dando su garantía de calidad. Y quiero poner un punto más que tiene que ver con cómo vemos parcialmente la política pública en el ámbito de la educación. Aquí se planteó el tema de la gratuidad y a mí me parece que efectivamente es un derecho social que no se debería restringir, porque efectivamente atiende o protege a jóvenes que no pueden financiar su estudio. Independiente que también hemos visto ciertos abusos en la utilización de este instrumento, pero no nos olvidemos que de los un poco más de 600.000 estudiantes que están con gratuidad, solo la mitad de ellos está en el ámbito universitario, y para lograr entrar a la universidad necesitas tener un puntaje de selección. Entonces, para eso necesitas tener calidad de la educación, porque si no, efectivamente, quienes ingresan a las universidades más competitivas siguen siendo, y ahí es donde está la variable socioeconómica primando y que sigue primando en la educación en nuestro país. Entonces, miremos no solo un proyecto de ley, sino que miremos la integralidad. O sea, necesitamos establecimientos educacionales donde se pueda instalar la calidad de la educación independiente del nivel socioeconómico, y eso significa que hay que tener ciertas condiciones basales para que los profesores y las comunidades tengan una seguridad base para garantizar la convivencia y que efectivamente sea un ambiente de calidad, y que eso se traduzca en mejores aprendizajes e ir cerrando efectivamente estas brechas en que la variable socioeconómica, y no nos olvidemos, la escolaridad de la madre, son lo que más pesan en los resultados académicos. ¿Tomás Leighton? No, yo de fondo estoy totalmente de acuerdo de que tenemos una educación segregada y hay que trabajar, y sobre todo segregada en términos de calidad. Entonces, eso es un ámbito en el cual se necesitan consensos políticos amplios para avanzar en fortalecer una educación pública que tenga las mismas condiciones de excelencia y de calidad que los colegios privados, y yo lo comparto plenamente. Respecto a el rol que está teniendo el Tribunal Constitucional, también, o sea, valoro esta conversación porque hay un sector de la derecha más dura, digamos, que critica que los sectores políticos progresistas, por ejemplo, acudan al Tribunal Constitucional siendo que querían cambiar la Constitución. Y eso es no entender que, así como era legítimo poder hacer una reforma constitucional que habilitó un proceso constituyente que fracasó 2 veces, atenerse a las reglas del juego también es usarlas. Y el Tribunal Constitucional es parte de nuestra institucionalidad, y todos los sectores políticos tienen derecho a presentar requerimientos ante ese tribunal. Y es más, creo que este es un momento preciso para recomendar un artículo muy interesante que escribió Domingo Lovera en una de las revistas de pensamiento que nosotros tenemos, que es la revista Rumbo, que se llama Un laboratorio constitucional. Lo que plantea Domingo Lovera, que es un abogado constitucionalista que trabaja en la Universidad Diego Portales, es que se hace la pregunta
de cuál es la constitución que tenemos después de las idas y venidas constitucionales, en términos de si la práctica constitucional que se está consolidando actualmente es implícitamente el ejercicio de una nueva constitución. Es decir, que todo el acervo acumulado de los cambios de quórum, del agua que corrió bajo el puente, no ha sido completamente en vano. Toda vez que ahora es la arena de la disputa parlamentaria y de los requerimientos del Tribunal Constitucional donde se están resolviendo las controversias que tienen las distintas visiones de país, digamos. Entonces, es una manera no tan negativa de aproximarse a lo que experimentó el país con sus procesos constitucionales fallidos, por supuesto, porque fueron rechazados en las urnas por 2 veces. Te propongo que en el segundo bloque, Rodrigo, vamos a partir contigo. Vayamos a un tema que volvió a estar sobre la mesa después del cruel y brutal asesinato de un niño de 12 años, en torno a qué hacemos con la seguridad, donde Evelyn Matei ayer decía que no había plan, no había existido un plan, y donde se está hablando, primero, de sacar una vez más a los militares a las comunas, a las distintas comunas, cuando los alcaldes lo soliciten, y 2, la idea que lanzó uno de los panelistas de nuestro programa, el alcalde Iglesias, en términos de hacer una suerte de servicio militar para quienes incurran en delitos de esta naturaleza. Sí, lo que decía era disciplina antes de cárcel. Un interesante pensamiento que vamos a analizar en el segundo bloque junto a Ana Luz Durán, Rodrigo Pérez de Arce y Tomás Leighton. Con Claro vive el fútbol en 4K. Si eres cliente TV Claro, disfruta Chilevisión en 4K con 4 veces más definición. Y si aún no lo eres, cámbiate al doble pack premium de Claro y vívelo como nunca antes. Claro. Hay una nueva generación de empresas más ágiles, más rápidas y más inteligentes. Son las empresas agénticas. Con Defontana integras inteligencia artificial que automatiza, anticipa y mejora tus decisiones. Porque esto no es el futuro, es ahora. Cambia tu cabeza con Defontana. ¿Sabías que existe una forma segura y rápida de entregar los medicamentos en centros de salud? Y Locker Medical de Maleteca hace esto posible, ideal para centros de salud y farmacias que buscan eficiencia y seguridad. Conoce más de este servicio en maletec.cl. Y contrata tu seguro de auto con Seguros Líder BCI y obtén un 45% de descuento en las 6 primeras cuotas del primer año, deducible 3 y 5, porque no es lo mismo ahorrar que ahorrar en serio. Solicítalo en sucursales, segurosliderbci.cl o llamando al 600-380-0010. Con Líder BCI, ahorra en serio, ahorra todos los días. Conversando sobre los temas que han ido marcando la agenda y en particular habíamos dejado planteado el tema antes de irnos a la pausa de, claro, a raíz de este caso trágico, ¿no? De la muerte de un niño de 12 años en San Bernardo en medio de una encerrona. Aparece la situación, o cada vez que suceden cosas como estas, aparece en la ciudadanía la necesidad o la mención a las Fuerzas Armadas, ¿no? Alcaldes pidiendo que las Fuerzas Armadas salgan a hacerse cargo un poco de la seguridad. Y por otra parte, como decía Aldo, uno de los panelistas de nuestro programa, el alcalde Agustín Iglesias de Independencia, pidió una especie de servicio militar especial para los menores que delinquen, diciendo, claro, disciplina antes de cárcel, porque ese es uno de los temas que ha sonado en este caso en particular, donde son menores de edad, la mayoría de las personas, de los jóvenes imputados por este delito. Ana Luz, ¿los militares en las calles? No, por ningún motivo. Hay que fortalecer, por ningún motivo hay que fortalecer las policías. El presidente lo descartó, pero... Sí, no, hay que fortalecer las policías, tienen roles distintos, tienen formación distinta. Por ejemplo, ayer que fue dimos la cuenta pública del Consejo Nacional de Educación, en que planteamos varios desafíos, nos dimos cuenta que hay solamente dos instituciones nuevas que están surgiendo en la formación profesional, y uno de ellos es la Escuela de Gendarmería, ¿ya? Y además nosotros en el Consejo nos tiene muy emocionados que se arme una escuela de gendarmería. Y ayer estábamos conversando y yo le decía, oye, es que ustedes deberían ser, por ejemplo, los únicos que certifican, no sé, a los guardias de seguridad, por ejemplo, ¿no? Porque tienen una expertise, y esa es una expertise profesional. Entonces, creo que lo que tenemos que tender es siempre y avanzar en mayor profesionalización de cada una de las Fuerzas Armadas y fortalecer Carabineros. Yo creo que ahí, y también Gendarmería. Entonces, yo me alegro mucho de lo de Gendarmería, pero también creo que esto de sacar a los militares a la calle no corresponde, porque tienen una formación distinta y un foco distinto. Y lo otro que quiero decir es que yo ayer, cuando escuché a nuestro queridísimo alcalde Iglesias, él dijo que el modelo consideraba disciplina, rigor y formación en valores, ¿ya? Y es una mezcla interesante. Es una mezcla interesante, y yo quiero decir solo dos cosas al respecto. Que todos los estudios internacionales que hablan sobre los temas de delincuencia juvenil
abordan la multicausalidad que tiene el problema y la complejidad que tiene el problema. Y aquí volvemos a mirar un fenómeno complejo desde una sola perspectiva, que hoy día es, claro, lo mismo que conté yo respecto a los profesores que los amarraban, que al otro que los amedrentaban, etcétera. Entonces, cuando pasa eso, todos sobre reaccionamos. Ahora estamos reaccionando adecuadamente, o sea, estamos sobre reaccionando con medidas muy drásticas, pero no vemos la complejidad que tiene el problema. Esto tiene problemas, factores individuales, familiares, sociales y comunitarios. Y eso es lo que solo tratamos de ver desde el punto de vista de aumentar las sanciones. Y ahí es donde está el error. Y yo quiero poner un tema que nadie ha puesto acá. Nosotros, les recuerdo que teníamos el famoso Sename, ¿se acuerdan? Ya. Hicimos una gran reforma e instalamos el Servicio Nacional de Reinserción Juvenil. ¿Ya? Alguien se ha ido a preguntar, ¿alguien está evaluando la implementación de esa política pública? Impresionante. Nadie. Entonces, y el cambio del Sename a este nuevo servicio fue porque efectivamente tuvimos otra crisis de envergadura. Entonces, aquí parece que las instituciones no existen y que nadie evalúa lo que hacen las instituciones. Entonces yo creo que este es el momento y hago un llamado a los parlamentarios, a la autoridad, al gobierno también, que evaluemos qué es lo que está haciendo la implementación del Servicio Nacional de Reinserción Juvenil y cómo se articula y cuáles son los proyectos de ley que se requieren para que esta instancia se articule con los órganos como Carabineros, como tribunales, o sea, ¿qué pasa ahí? Entonces, avancemos en la política pública que nos hemos dado y así nos dejamos un poco de generar estos llamamientos tan altisonantes. Rodrigo Pérez de Arce. Sí, a ver, yendo desde el principio, a mí me parece muy bien que el presidente haya puesto paños fríos a esta idea de usar Fuerzas Armadas para el control de orden público. Creo que es una idea que en general sale mal. En casos comparados, en Chile también, creo que salvo como cosas muy específicas, no ha sido la herramienta más razonable. Ahora, ¿cuál es el punto que hay de fondo? Y aquí sí me parece que hay que darle una vuelta, es esta sensación de desprotección o de indignación de la ciudadanía, que creo que también explica la propuesta de Agustín Iglesias, ¿verdad? Como hay que hacer algo distinto, hay que hacer algo que no está en la caja eventualmente hoy día para detener casos tan dramáticos como el que vimos de esta semana, ¿verdad? Ahora, antes de hacer cambios importantes, y creo que Escuelas Protegidas, lo que hablábamos en el bloque anterior, es una buena ilustración de eso. Antes de hacer cambios importantes sería bueno contar hasta 10, ¿verdad? En el fondo, estos son justamente los momentos donde hay que tener la cabeza más fría, donde hay que mirar con más tranquilidad lo que hay, si acaso es mejor reforzar lo que tenemos que crear nuevas herramientas. Si acaso no es mejor esperar resultados de otras políticas que están andando, lo de Gendarmería, por ejemplo, y todo el trabajo que se debiera hacer en cárceles, por ejemplo, a mí me parece bien central. Y algo que decía Ana Luz, que me parece absolutamente central en todo esto y que de hecho, en medio de la controversia por esta banda de jóvenes, adolescentes que los fueron deteniendo de a uno, es que, claro, como son menores de edad, no van a la cárcel, ¿verdad? Claro. Van a otro Internación recinto. provisoria, claro. Internación provisoria, claro. Y yo me preguntaba por el problema como en dos sentidos. Uno, si ese régimen le va a detener su trayectoria delictual. Si va a ser suficiente. Y por otro, ¿qué pasa con el resto de los jóvenes que van a compartir el régimen con esta banda? Entiendo que son 5 o 6 los que participaron de este tremendo delito, ¿verdad? Y creo que lamentablemente, aunque no sea como publicitariamente vendedor, parece que es mejor que evaluemos lo que tenemos, que reforcemos lo que tenemos, antes que pensar en un despliegue que visualmente puede ser muy atractivo. O sea, yo pienso en un gobierno, cualquier gobierno que tiene un problema de delincuencia, obviamente tiene la tentación de mostrar vehículos verdes así camuflados y efectivos militares, pero
pero no sirve mucho. Lamentablemente, digamos, para la realidad de la región metropolitana, y esto, ojo, fue pedido por un alcalde del PS, antes lo pidió Tomás Bodanovich. Yo creo que para los alcaldes, Tomás Bodanovich lo pidió en otra controversia, no en esta, ¿verdad? Pero creo que para ellos es una manera muy visual de conectar con su comunidad, con su comuna, ¿verdad? Y yo creo que a eso apunta más que al hecho efectivo de sacar a militares con metralletas a la calle, ¿verdad? Sí. No, y anuncios para la galería, estos anuncios estaban altisonantes, claro. que después, o sea... Se nos cayó Agustín Iglesias. No, porque no parece muy razonable en último término. Para muchas personas, en todo caso, sí. O sea, en redes sociales... Eso es lo interesante. Aparte de la ciudadanía, le ha gustado esta propuesta. Sí, pero tal vez le ha gustado la propuesta como idea abstracta que no tiene un detalle de cómo se va a hacer. O sea, al final cualquiera puede decir algo que te apunte a una solución del problema, pero sin explicar cómo lo vas a solucionar. En términos de que para mí no es muy razonable que personas con conductas de riesgo sean formadas militarmente. Porque además cuando uno ve la noticia de estas declaraciones, porque no hay ni siquiera como una propuesta realmente, es como una idea al voleo, cuando uno ve las declaraciones, el mismo alcalde Iglesias dice que no es para que sean combatientes. Bueno, entonces, ¿por qué estamos pensando en la disciplina y el rigor solamente en términos de lo que pueden hacer instituciones castrenses y dedicadas a otra cosa, digamos? Entonces, como sacar una parte del mundo castrense para usarlo a favor de esta situación, pero no completamente. Como que se deja entrever que en realidad lo que se está buscando acá es como un titular que puede hacer mucho sentido en su base electoral, pero que el país ya no creo que... El país no necesita eso. El país necesita medidas que efectivamente otorguen orden. Porque efectivamente hay una demanda de orden, y lo que estamos viendo con ideas sueltas como esta, y yo tengo la misma opinión respecto al registro de vándalos, y respecto a quitarle la gratuidad a lo que estábamos hablando antes del proyecto de escuelas protegidas. Como que al final hay un discurso de orden, pero con medidas que son bastante inciertas de los efectos que pueden generar en la realidad. Y me pasa un poco que es como una actitud generalizada de una parte de la derecha que se va colando. Bueno, uno también lo podría ver más allá de la frontera derecha-izquierda, es una obviedad. Pero en este caso, como estamos hablando de medidas como para transmitir que hay una mano dura para producir orden y reducir las incivilidades, que cuando uno las ve en el detalle, en la práctica, decepcionan un poquito, porque no se hacen cargo de lo que catalogaban sus titulares, digamos. Lo veo, por ejemplo, en que cómo se puede producir orden en una sociedad cuando tú tienes un doble trato para ciudadanos de primera y segunda clase. Me refiero como a que las desigualdades sociales son una máquina de producir desorden en las sociedades. Entonces, no es solo aplicarle mano dura a los pobres mientras a los ricos los llenas de exenciones tributarias. No quiero plantearlo en términos normativos como que se piense que lo estoy tratando de decir como una cuestión odiosa contra los ricos. Lo estoy tratando de mostrar como un problema cuando tú tienes un discurso de orden que es súper disparejo para unos y para otros. Y yo creo que eso es lo que va quedando un poco de sensación con algunas de las medidas del gobierno, ideas sueltas que se tiran, en este caso del alcalde Iglesias. Oye, perdón, pero hay un punto que tú planteaste, el tema de las redes sociales, que también atañe a lo que planteó Scharpen en sus declaraciones, pero o sea, que justamente lo que dice Tomás, yo creo que es todo lo contrario. Esto del eje izquierda-derecha se rompe en este tipo de cosas. O sea, yo me imagino que, por ejemplo, en el caso del proyecto de ley de escuelas protegidas, que fue una de las cosas que quedó fuera por el Tribunal Constitucional, era esta norma que permitía, o sea, limitaba el acceso a ciertos beneficios para personas que hubiesen sido condenadas por sentencias firmes por delitos que atentaran contra la vida, la integridad física o psíquica de las personas, la propiedad, la infraestructura pública. Yo me imagino que quienes
se han visto afectados en su propiedad, que le han destruido las cosas, que han incendiado colegios, que han tirado balazos, yo creo que a esas personas, obviamente que esta norma les parecía fantástica. Entonces, y eso va para la gente que ha sufrido una vulneración. Y entonces no es solo un tema ideológico. Yo creo que cuando se discuten los proyectos de ley, los componentes ideológicos obviamente que entran a la corriente de la política pública en su formulación. Pero para la ciudadanía, para los que están ahí en el día a día, obviamente que estas medidas le hacen sentido. Porque uno siente finalmente, aunque no sea la mejor medida, que tienes cierta protección a tu vida y a tu integridad. Y eso es súper humano. Rodrigo, dediquémonos un par de minutos a lo que está pasando en el Parlamento con el rechazo en la Cámara de la acusación constitucional contra el ministro Grau y fundamentalmente con la aprobación de el primer trámite del megaproyecto en el Senado. Porque Sí. no solo redistribuyó las fuerzas, sino que además dejó en evidencia el choque de sensibilidades a ambos lados, ¿no? Sí. Solo un dato respecto del tema anterior que no quiero que se me vaya. El que hizo este llamado a sacar a las Fuerzas Armadas fue el alcalde de San Bernardo, que es socialista, y salió una encuesta que demostraba que el 65% de las personas, de los encuestados, estaba a favor de aumentar las facultades de las Fuerzas Armadas. Entonces eso yo creo que es un llamado a atención importante. A mí no me gusta la medida, no creo que sea la salida, pero nos debería llamar la atención. Dicho eso, respecto del tema acusación constitucional y mega reforma, me gusta el ángulo que plantea Aldo, porque claro, paradójicamente ha mostrado una tensión adentro de la derecha que no está resuelta, que es qué tipo de organización política van a tener y bajo qué tesis política van a unirse o van a operar juntos. Probablemente lo más claro sea el tema de la acusación constitucional por la radicalidad de la medida, ¿verdad? Que es dejar a una persona 5 años como una especie de muerte civil pública, ¿verdad? Y a mí me pareció muy bien la propuesta de Diego Chalper, junto con otros parlamentarios, de aumentar los requisitos. Creo que es algo bueno, solo que no resuelve el espíritu faccioso que hay detrás, ¿verdad? Entonces, creo que tienen que ir de la mano esas dos cosas. Ahora, me llama la atención, y yo he sido muy crítico de esto desde hace mucho tiempo, esta derecha autodenominada valiente, que al final, más que cualquier cosa, más que una agenda como ideológica muy nítida, es una patota. Una patota de gente que quiere insultar, que quiere defenestrar, que piensa que la política se hace mediante grandilocuencia y maltrato. De hecho, incluso más que la acusación y el proyecto de la reforma, el video de Agustín Romero hablando, no sé si ayer o antes de ayer, de humanoides, y que lo llaman al orden 3 o 4 veces, y este señor como cabro chico insistiendo con esta tontera, sabiendo que va a provocar, sabiendo que va a tener likes y que lo van a retuitear mucho, sabiendo que van a insultar a Osandón y a Chalper, sabiendo todas las consecuencias de esto, insiste, ¿verdad? Y claro, hoy día esas derechas radicales tienen viento de cola, por muchas circunstancias, ¿verdad? Pero ese viento de cola se va a terminar en algún momento, y yo creo que tenemos que estabilizar nuestro sistema político, porque justamente es lo que hace posible tener un sistema político operativo y en forma, es lo que te permite abordar problemas como el de seguridad, problemas como el de educación, problemas como el de crecimiento económico. Y mientras estemos sumidos en esta disputa facciosa, rasca, la verdad es que vamos a seguir ahí entrampados como estamos más o menos desde 2019. Tomás Leighton. A mí lo que me pasa es que todos los titulares y la discusión pública se traslada a esta frase polémica que dice Romero cuando durante la tramitación legislativa del proyecto de refundación nacional, o sea, de reconstrucción nacional del ministro Quirós, pasó un trámite importante. Va ahora a la discusión en particular por comisiones, y es una reforma absolutamente polémica. La reforma tributaria que propone el ministro Quirós no tiene el apoyo mayoritario de la sociedad. Es al menos discutible que lo tuviese. ¿Eso inhabilita al Ejecutivo de poder presentarla y querer avanzar? No lo hace.
pero sí hay que poner atención de cómo hay un diseño desde el gobierno, desde el Poder Ejecutivo, desde la oficina del ministro de Hacienda, de querer avanzar a como dé lugar en esta discusión rápido y fuerte para poder sacar adelante esta reforma, incluso ante las advertencias de la presidenta del Senado, Paulina Núñez, quien pedía alargar la discusión legislativa. Yo quería compararlo con lo que fue el trámite de la reforma de pensiones, una reforma larga que esperó muchos años, muchos gobiernos para poder ser aprobada, pero que en el último gobierno se saca adelante al final del gobierno. O sea, una reforma que se fue planteando en varios gobiernos seguidos con múltiples comisiones, que tiene el trámite legislativo durante todo el gobierno del presidente Boric, y en el último año que le dicen a los gobiernos que son pato cojo, el gobierno la saca adelante. Bien macerada, bien discutida. Nadie hoy día en Chile está pensando en reformar de nuevo el sistema de pensiones. ¿Fue mero pragmatismo de los sectores políticos llegar a ese acuerdo? Yo creo que hay una parte importante de pragmatismo, pero también hay una parte de convencimiento y de escuchar los argumentos que el otro tiene para decir una discusión en la que no pensábamos todos lo mismo. Por ejemplo, yo sigo convencido de que había que terminar con el sistema de AFP. Pero yo creo que el gobierno del presidente Boric llegó a la convicción, y por eso defiende el resultado final de la reforma, de que el sector que defendía el sistema de AFP tenía un punto. Y que es que el sistema de reparto, con la estructura demográfica que tiene el país, no basta para mejorar las pensiones en un mediano y largo plazo. Se recogió ese punto, se escuchó, se tramitó algo que yo no creo que sea solamente que todos los sectores se dieron y quedaron enojados, porque efectivamente al principio nadie quería como decir que estaba con la reforma y finalmente se aprobó. Pero el hecho de que hoy día nadie esté pensando inmediatamente en presentar una reforma al sistema previsional, creo que significa que fue una reforma que generó orden en ese sentido. Esta reforma de reconstrucción nacional que está impulsando Quirós no va a generar orden, porque es absolutamente polémica y controvertida, y es en razón de eso que la quieren pasar rápido. Entonces, este gobierno tiene un discurso de orden, pero en los hechos tiene muy pocas posibilidades de producirlo. Ana Luz. Mira, yo quiero tomar dos cosas. Uno, bueno, este es un proyecto que está en discusión y probablemente van a haber muchos cambios, pero hay dos cosas que yo quiero destacar, porque a veces nos quedamos, la otra vez tuvimos una gran discusión en que si las contribuciones, si había exención, si no había exención, entonces nos quedamos como con las cosas que son más polémicas. Pero hay dos cosas que yo creo que son súper importantes y que se ha hablado poco. Uno, que es los estímulos directos a la contratación y el apoyo a las pymes. Sabéis que nos llenamos la boca con las pymes en todos los gobiernos. Y de verdad que ahí siguen las pymes luchando, y yo creo que ojalá en este proyecto haya acuerdo y se apoya a las pymes, porque de verdad ahí es donde se genera la mayor cantidad de empleo y es como la potencia que tiene el país en el día a día, por decirlo de alguna manera. Y lo segundo que creo que es importante, el tema de la burocracia. Efectivamente hay ciertas limitaciones y aquí lo que hay que hacer es fomentar la inversión. Aquí hay que pensar en el desarrollo país, en la generación de en el desarrollo, en la generación de inversión, en la generación de riqueza. Eso es lo que hace grande un país. Y eso no es una cuestión que se hace de un día para otro. Entonces, esta es una política de Estado. Como bien dijo Tomás en un momento, fue la reforma previsional, son políticas de Estado. Entonces, creo que hay que mirar este proyecto con altura de mira, porque lo que se defina aquí no va a ser el resultado que vamos a tener en 3 años más al final de este gobierno. Lo que se decía en este proyecto es la garantía de lo que va a pasar en los próximos 10 años en Chile. Muy bien, interesante conversación junto a nuestros panelistas el día de hoy. Ana Luz Durán, Rodrigo Pérez de Arce, Tomás Leighton. Como siempre, muchísimas gracias por la conversación y por la altura del debate. Muchas gracias. Esto fue País ADN, con Aldos Quiapacase y Piedad Vergara. Conversación, actualidad y los temas de hoy. ADN, la voz de todos para todo Chile.